que vaya conmigo al capítulo número 6 del Evangelio según San Juan. Evangelio de Juan, capítulo número 6. Vamos a ver, hermanos, voy a leer varios versículos porque este pasaje abarca una buena porción de la Escritura y empieza precisamente en el versículo número 25 del Evangelio según San Juan. Así que vamos a ver si podemos evacuar, ¿verdad?, todo este pasaje, porque el tema principal que está tratando Jesús, o el traductor de la Biblia pues le llama Jesús el pan de vida, ¿verdad? Y es que Jesús precisamente está hablando acerca de eso, pero casi es un discurso que finaliza aproximadamente, hasta el versículo 71 aproximadamente del Evangelio según San Juan. Pero solamente quisiera ver, hermano, quizás tomar algunos versículos del capítulo 6 y versículo 25, ¿verdad? Y luego moverme a otros versículos, ¿verdad? Y yo quisiera compartir el tema con ustedes: una sola carne. Ese es el versículo el tema que quiero compartir con ustedes: una sola carne. Y no es que voy a hablar del matrimonio, ¿verdad? Pero voy a hablar, sí, de ese matrimonio de Jesús y nosotros. Vamos a ver, versículo 25, lo tiene, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo dice? Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, trabajando por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dio el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Y Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo les resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel
que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ese ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Padre bueno, en el nombre de Jesús te agradecemos y te damos gracias, Padre, por tu inmensa bondad y misericordia. Y oramos, Señor, para que tú puedas ministrar nuestra vida, nuestros corazones, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muy bien, hermanos, como ya dije, este pasaje es todo un discurso, ¿verdad?, que aparece acá de este capítulo propiamente, hablando Jesús acerca del pan de vida, del pan que descendió del cielo, y más adelante se convierte en un punto bien polémico, ¿verdad?, porque Jesús les dice que el que cree, el que tiene que creer en él, tiene que comer su carne y beber su sangre. Entonces, pero básicamente, hermanos, en este punto, ¿verdad?, como ya dije al inicio, Jesús va introduciendo esta parte para luego hablar de algo más profundo más adelante, ¿verdad?, acerca de creer en él. Pero quizás en primer lugar quisiera, hermanos, como retomar, para no pasar por alto estos versículos, de que Jesús, obviamente, ¿verdad?, después de realizar esos milagros asombrosos que él realizaba, ¿verdad?, y posiblemente antes de haber alimentado a 5,000 personas, las personas seguían a Jesús. Fíjese que la gente tenía diferentes motivos para seguir a Jesús. De hecho, hermanos, la gente siempre estuvo esperanzada en que Jesús podía convertirse en un rey terrenal, que iba a desligarles o iba a romper con el yugo de los romanos, a los cuales ellos estaban cautivos, ¿verdad? Entonces ellos siempre vieron en Jesús alguien que podía darles esperanza, ¿verdad? Alguien que podía traerles una respuesta y liberarlos del yugo. Por esa razón, se recuerda usted en una oportunidad que Jesús se subió en un pollino y dice que las personas cortaron ramas y las podían para que Jesús pasara. Eso era la manifestación cuando alguien, por ejemplo, asumía una autoridad, en este caso un rey. Y cuando ellos toman palmas y empiezan a decir, ¿cómo dicen ellos, hermano? Hosana, Hosana al hijo de David. ¿Sabe qué están diciendo ellos? Hosana quiere decir sálvanos, rey, sálvanos. Eso quiere decir Hosana, salve, rey, sálvanos. Porque ellos en ese momento están pensando de que Jesús va directamente a entronizarse y que Jesús va a ser la respuesta para sus problemas y que Jesús va a convertirse en el rey que les va a liberar de la esclavitud. Por eso, hermanos, esa expresión hosana no es una expresión tanto de alabanza, es una expresión de clamor, que ellos están diciéndole al Señor: hosana, sálvanos, Dios, sálvanos de este yugo de esclavitud, sálvanos de esta opresión. Ahora, en este caso Jesús, dice la Biblia que había alimentado a 5,000 personas, y después de haber alimentado a estas 5,000 personas, Jesús dice en el versículo 25: hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús, que siempre conoce nuestros corazones, ¿verdad, hermanos? Jesús sabe las intenciones de nuestros corazones. Él sabe por qué estamos aquí en esta mañana. Si estamos aquí únicamente por cumplir un compromiso, o si estamos aquí porque le amamos a Él. Si estamos aquí para no caer en juicio, o estamos aquí porque de verdad le amamos apasionadamente a Él. Él sabe perfectamente las intenciones del corazón. Él sabe si venimos únicamente porque tenemos que cumplir un privilegio. Hay gente que va a la iglesia solo porque tiene privilegio, hermano, pero en su corazón no está el deseo de estar en la presencia de Dios. Cuando le quitan los privilegios a algunas personas, se apartan también de la iglesia. Y aquella salsa, aquel sabor que sintieron un día de estar en la presencia de Dios, se desvaneció. Porque parece que no estaban agarrados, no estaban apasionados, no estaban tomados de la mano de Dios, sino que a su privilegio,
a su responsabilidad. Y cuando les cortan los privilegios, también parece que les cortan la relación con Dios. Jesús sabe perfectamente cuáles son las intenciones de buscarle a Él. Por eso en aquel pasaje que se llama las bienaventuranzas, dijo Jesús: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y los de limpio corazón significa aquellos que no tienen mezcla en sus corazones, motivos diversos en sus corazones para seguir a Jesús, sino que tienen en su corazón el deseo ferviente de buscarle a Él tal y como Él es. No por lo que Él me da, no por lo que Él me suple, sino por lo que Él es para mi vida, lo que Él representa para mí. Entonces, Jesús sabe perfectamente las intenciones de tu corazón por la que vienes también a la iglesia, hermano, por la que estás aquí. Si vienes a ver o estás aquí porque quieres ver a tu hermano que no lo has visto durante toda la semana, o vienes exactamente para bendecir el nombre de Dios. Ahora, en el versículo, hermano, dice entonces, ¿verdad? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Qué terrible esto, ¿verdad, hermanos? Ciertamente les aseguro, dice otra versión, que ustedes me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Y en este versículo que Jesús menciona acá, repito, hermanos, refleja las intenciones del corazón de por qué seguimos al Señor. ¿Cuántos creen que Él es bueno, hermanos? Él es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? El que pide, recibe. Y realmente cuando uno viene delante de Dios y sabemos que Él es bueno, hermano, y que Él suple todo lo que nosotros necesitamos. Estos hombres, para no perderme la idea que estaba compartiendo, de que tenían la intención, dije, ¿verdad?, de que Jesús se convirtiera en rey. En esta oportunidad ellos están siguiendo a Jesús, porque dice, bueno, imagínense tener un rey de esta naturaleza. Tenemos un Jesús que nos da de comer, un Jesús que suple nuestra necesidad, un Jesús que se encarga de proveernos. Entonces, ¿para qué vamos a querer otro rey? Si Jesús puede ser nuestro rey y Él nos va a dar el pan que nosotros necesitamos. Porque ellos están enfocados únicamente en las cosas terrenales. Hermanos, ¿sabe usted que en los tiempos de Jesús, los emperadores romanos, para mantener sosegada a la población, a todos esos que tenían cautivos y a todas esas personas, ¿sabe por qué? Para eso existía lo que le llaman el circo romano. El circo romano era un lugar de entretenimiento, donde dicen que las personas tomaban pan, ¿verdad?, y lo tiraban a las multitudes. Y decían, si les damos pan y diversión a las multitudes, ellos no se van a sublevar, ellos no se van a levantar en contra de nosotros. Ellos siempre van a estar tranquilos, sosegados, apaciguados. Si les tenemos pan y les tenemos diversión, para ellos era divertido ver a aquellos hombres, ¿verdad?, que le sacaban el corazón al otro y que le cortaban la cabeza y gritaban y vitoreaban y les daban el pan, les tiraban el pan, y de esa manera los tenían tranquilos, hermanos. Entonces Jesús, cuando vino a esta tierra, y ellos dijeron, bueno, si este nos da pan, si este le da pan a 5,000 personas, ¿cómo que no va a ser este nuestro rey? Por esa razón uno tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con las personas dentro de la política que parece que nos ofrecen todo y a la hora de las horas no nos dan lo que necesitamos. Los mesías, los salvadores, uno tiene que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad, hermanos? Porque hay gente que le ofrece un país de primer mundo cuando somos del tercero. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Jesús, Él no era, hermano, un charlatán. Él sabía lo que tenía que hacer. ¿Por qué le dio de comer a la multitud? Porque no tenían dónde ir a comer. Por esa razón lo hizo. Pero Jesús no es que estaba ganándose así el populacho, ¿verdad? No estaba ganándose Jesús el ser aceptado. Él no quería ser rey. Él no pretendía ser rey en esta tierra. Pero dice la Biblia en este versículo, hermanos, que Él le dijo, ustedes me buscan no por las señales que yo les hago,
Ustedes me buscan porque recibieron comida y se saciaron, se llenaron, quedaron satisfechos. Y entonces Jesús conoce otra vez las intenciones y los motivos del corazón. ¿Por qué venimos y por qué buscamos a Dios? ¿Cuál es nuestro motivo para buscar a Dios? Hermanos, ¿sabe qué? Un solo motivo debemos de tener en el corazón. Y el motivo que debemos de tener en el corazón para congregarnos, para orar y para cantarle a Dios es porque le amamos a Él. Ese debe ser el principal motivo. Usted no está aquí porque no quiere ir al infierno. Usted está aquí porque ama a Dios. Porque entonces cuando uno trata de ir a la iglesia es que yo no quiero ir al infierno. Entonces ¿qué? ¿Tu motivo es porque no quieres ir al infierno o porque amas a Dios? Hermanos, uno tiene que hacer las cosas porque ama a Dios. Ese debe ser el principal motivo. No el temor, no el miedo de que voy a ir al infierno, no el miedo que me voy a apartar del Señor, no el miedo que va a venir juicio sobre mi vida. No, debe de ser el adorarle, el reconocerle, el amarle apasionadamente con todo mi corazón. Ese debe ser el principal motivo por el cual estoy en la casa de Dios. Ahora, esta gente buscaba al Señor porque habían sido saciados. ¿Cuánto les gusta la comida, hermanos? Amén, ¿verdad que sí? Cuando hay comida, ¿verdad que estamos felices, hermano? ¿Sí o no? ¿A quién no le saca una sonrisa, un pancito ahí, verdad? A todos nos sentimos contentos cuando hay comida. Y aquella gente había comido multitud, pescados, imagínense. Y no era Semana Santa. Y habían comido pan, estaban felices, estaban contentos. Pero Jesús les dijo: ustedes vienen porque les di de comer, porque fueron saciados. Y uno no tiene que buscar a Dios solo por lo que Él nos da. ¿Sabe usted que hay gente que se enoja con Dios porque no le cumplió lo que le estaba pidiendo? Hay gente que se enoja con Dios y le dice: yo le estaba pidiendo un carro al Señor y no me lo dio. Yo le estaba pidiendo al Señor esa muchacha para que fuera mi esposa y mire, se casó con otro. Yo le estaba pidiendo a Dios ese hombre tan guapo que se casara conmigo y mire, se fijó en la fulana. Así que por eso ya no sigo a Dios, ni le oro, ya ni le pido a Dios por eso. No, hermano, Él es soberano. Ahora, yo no voy a buscar a Dios por lo que Él me suple, por lo que Él me da. Si tengo que comer, ¿qué voy a decir? Gloria a Dios. Y si no tengo que comer, gloria a Dios. Si tengo vestido, gloria a Dios. Y si no tengo, gloria a Dios. Dios siempre es soberano en cualquier situación. Ahora, hermanos, Jesús, repito, hermanos, en esos mismos versículos, Jesús dice entonces, ¿verdad? Yo les digo que ustedes vinieron porque comieron, porque fueron saciados. Y realmente, como digo, hermano, esa debe ser la intención de nuestros corazones. El hecho de que solo porque Dios nos suple las cosas. Puede ser que Dios no te supla todo, hermano, lo que necesites. Pero si tú tienes un corazón apasionado y amado, y que amas a Dios en tu corazón con todas tus fuerzas, lo que Él haga siempre va a estar bueno, siempre va a ser bien. Ahora dice el versículo, hermano: trabajad, les dijo Jesús, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, ¿sabe que el discurso de Jesús es el mismo siempre, hermanos? Jesús siempre está diciendo que lo que uno debe buscar primero es las cosas de arriba. Y le dijo, ¿verdad? Trabajen no por la comida que perece, porque la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre. Nosotros los seres humanos siempre andamos buscando esto, hermano. Mire, ayer alguien me enviaba un versículo y meditaba en ese versículo, y muy lindo ese versículo, muy profundo, muy fuerte las demandas, y dice así: así que si tenéis que comer y que vestir, siéntase satisfecho, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. Pero muchas veces nosotros los seres humanos
siempre estamos afanados por el vestir y por el comer. Siempre estamos, aunque tengamos, hermano, como decía un hermano, ¿y cuántas espaldas tiene pues para tener tantas camisas? Pero uno siempre quiere tener un montón de camisas, ¿verdad, hermano? Y un montón de pantalones. Y las mujeres, vestidos. Y no se diga zapatos, ¿verdad? Un zapato por cada color de ropa. Imagínese. Pero hermano, dice la palabra que uno no debe trabajar por las cosas que perecen en esta tierra. Uno debe de trabajar y esforzarse siempre por comer siempre del pan que viene del cielo, por hacer siempre la voluntad de Dios. Óigame bien, solo voy a detenerme un poquito en este punto, hermanos, porque aquí vemos dos tipos de personas. Las personas que la Biblia le llama carnales y las personas espirituales. El hombre espiritual siempre va a buscar las cosas que son de arriba. El hombre espiritual siempre va a tratar de acomodar lo espiritual, dice la Biblia, a lo espiritual. El hombre espiritual siempre va a anhelar esa ambición, ese deseo de querer alcanzar lo que Dios tiene para su vida. El hombre espiritual siempre está haciendo todo el esfuerzo a fin de ir acomodando su parte espiritual a las cosas de Dios. El hombre espiritual visualiza las cosas desde el punto de vista espiritual, pero el hombre carnal, el hombre terrenal, solamente está enfocado todo el tiempo en las cosas de esta tierra. Gracias, hermano. En las cosas de esta tierra. Entonces Jesús le dijo: trabajen no por la comida que perece. Hermanos, trabaje por la comida, no por la comida que perece. Esforcémonos no solamente por hacer cosas grandes o cosas terrenales. Esforcémonos por buscar las cosas de arriba. Mantengámonos enfocados en lo que Dios tiene para nosotros. Mantengámonos enfocados. Todo lo que está aquí un día va a aparecer, hermano. Usted no se va a ir ni con zapatos al cielo. Amén, nadie. Si era deportista, dice, le vamos a poner los zapatos Nike que más le gustaban. ¿Para qué? Si eso van a ir a la sepultura. ¿Se acuerda hace muchos años? Hace muchos años, cuando la gente moría y tenía dinero, decían: cuando me muera quiero que me pongan el anillo de oro que más me gusta. Y le ponían hasta los collares de oro, ¿verdad? Y cuando los iban a sepultar, los enterraban. Y llegó un momento en que los ladrones se dieron cuenta de eso. ¿Y sabe qué hacían? Iban a profanar las sepulturas. ¿Se acuerdan ustedes de eso, hermano? Llegaban y abrían las sepulturas y sacaban al pobre difunto. Bueno, no lo sacaban, sino que le sacaban las cosas que tenía. Hasta los dientes de oro, ¿verdad? Le robaban. Y entonces las personas después dijeron: no, mejor hay que se vaya, si es posible desnudo, mejor, ¿verdad? Si no le roban nada. Hermano, nada nos vamos a llevar de esta tierra. Amén. Nada nos vamos a llevar de esta tierra. Y uno tiene que esforzarse por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que esforzarnos por hacer tesoros en el cielo. Y tenemos que buscar las cosas que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que debemos de buscar en nuestra vida. Ahora, Jesús les da una respuesta a estos hombres, ¿verdad? Y le dicen: miren, yo soy el pan de vida. No trabajen por el pan o por las cosas terrenales. Y Jesús les dice: yo soy el pan de vida. Si me comen a mí, no tendrán más necesidad de nada. Por eso en el versículo 28 dice, hermanos, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? ¿Verdad? Porque Jesús les dice: trabajen no por la comida que perece, sino por la que permanece, para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello y aprobación. Es decir, esfuércense por hacer las cosas que Dios tiene para sus vidas. Y por esa razón el versículo 28 ellos le dijeron: ¿y qué debemos de hacer entonces para que eso que tú dices se vuelva realidad en nosotros? Y Jesús les da una respuesta en el versículo 29: esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él envió. Y le respondió Jesús
¿Y qué señal harás?, le dijeron ellos, ¿verdad?, para que la veamos y te creamos. ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre, y el pan de Dios en el que baja del cielo y da vida al mundo. Y ellos dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Y él le dijo: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. Y en este caso, hermanos, solo quiero concluir esta parte, y es de que sabe que Jesús les dice a ellos que Él es el pan de vida. Y en otras palabras, para comer de ese pan hay que ser uno con Él. Y eso es, hermano, voy a seguir compartiendo este versículo hasta llegar hasta el versículo 66 en otra oportunidad, no ahorita. Entonces, porque fíjese que Jesús le dijo, ¿verdad?, en este pasaje, hermanos, de que más adelante le dijo Jesús: el que no come mi pan, no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no puede recibir lo que el Padre le da. Y en ese caso, ellos se quedaron preocupados y dijeron: ¿cómo vamos a comer tu carne? ¿Cómo vamos a beber tu sangre? Y Jesús les habla acerca de eso, pero también la misma idea lleva aquí consigo en el pan de vida, ¿verdad? Y cuando les habla del pan de vida, les dice que ellos tienen que comer de ese pan. Y comer de ese pan significa creer en Él, creer que Él es el Salvador, que Él es el enviado de Dios. Óigame, hermano, ellos le están pidiendo señales a Jesús cuando han visto que 5,000 personas comieron allá. Ellos le están pidiendo señal a Jesús porque ellos tienen un corazón lleno de incredulidad. Más adelante en el pasaje que estamos leyendo, ellos dicen: ¿cómo es que vamos a creer en ti? ¿Cómo es que tú dices que descendiste del cielo? Si conocemos a tu familia, sabemos quién es tu madre, sabemos quiénes son tus hermanos, sabemos quién eres tú. Entonces, ¿cómo vamos a creer y vamos a pensar que tú eres el pan que descendió del cielo? Pero Jesús está siempre, hermanos, en su corazón buscando el que la gente ponga su confianza en Él, que las personas realmente se aferren a Él. Ese siempre ha sido el deseo de Jesús al venir a esta tierra, y ese sigue siendo el deseo de Jesús en este tiempo también, el que las personas se aferren a Él y pongan en Él su confianza, que coman de este pan, del pan de vida, que coman ese pan, y cuando coman ese pan no volverán a tener hambre. Obviamente Jesús les está hablando, en términos espirituales, metafóricos. No les está diciendo literalmente que tienen que morder su cuerpo, así como los discípulos lo entendieron más adelante. Pero Jesús está hablando que tienen que venir y hacerse uno con Él. Comer a Jesús, comer el pan de vida, significa volverse uno con Jesús, tener esa confianza en Él plenamente, vivir para Él. Y si tenemos a Jesús, entonces no tendremos hambre de nada, no tendremos necesidad de que nada más satisfaga nuestra vida, ni nada más satisfaga nuestro interior. Porque si hemos comido del pan de vida y nos hemos hecho uno con Él, entonces no necesitamos nada más. Hermanos amados, óigame esto, por favor. Yo creo de que muchas veces, aunque uno ha estado mucho tiempo en la iglesia, quizás no ha tenido esa experiencia genuina con el Señor de volverse uno con Él. Y por eso el título de este mensaje es Una sola carne. Porque lo que Jesús quiere para contigo es que tú y Él sean una sola carne, que los pensamientos de Él sean tus pensamientos y los deseos de Él sean tus deseos.
y que podamos caminar en un mismo sentir con el Señor, y que podamos asimilar eso que el Señor nos está dando a nosotros, que podamos creer plenamente en Él. Hermanos, creer plenamente en Él significa que Dios se haya venido a ser uno contigo, que tú no ambiciones absolutamente nada de las cosas de este mundo, ni te sientas insatisfecho por lo que tienes o lo que no tienes. Pero cuando el Señor viene en tu corazón y tú comes ese pan de vida, te sacias de Él, te sacias para siempre. No tienes necesidad de absolutamente nada más, porque el Señor dice: yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo. Y Él quiere que creamos plenamente en Él, no un pensamiento, una fe intelectual, no únicamente un creer intelectual. Porque muchas veces, en verdad le digo, hermano, que aunque estamos en la iglesia, muchos únicamente lo que hemos adquirido es una costumbre de estar en la iglesia. Muchos lo que hemos tenido es únicamente el hábito de asistir a la iglesia, pero que hemos tenido una experiencia de ser una sola carne con Él, no todos, hermano. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque en mi vida cristiana he visto cuánta gente desfila por las iglesias, y cuántos, así como entran, así también salen. Porque mucha gente dentro de las iglesias, hermano, cuando tienen los más mínimos problemas, rápido se desvían del Señor. ¿Por qué? Porque no han conocido a Dios en su vida, porque no han sido uno con Él, porque no han comido el verdadero pan, el verdadero maná del cielo. Y en ese sentido, es por esa razón que no han tenido esa experiencia. Pero ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo que el que coma de este pan no volverá a tener hambre jamás. ¿Cuántos creen que son uno con Jesús, hermano? ¿Cuántos creen que son una sola carne con Él? ¿Cuántos creen que de verdad tenemos esa experiencia con el Señor en nuestras vidas? De que podamos movernos por esa voluntad de Dios en nosotros, no por emociones, no por sentimientos carnales, sino que de verdad en nuestro corazón está el deseo de hacerlo, hermano. Eso es lo que el Señor está diciéndoles. Los judíos están diciéndole ahí: mira, Moisés hizo descender pan del cielo. Y Jesús le aclara y dice: no, no fue Moisés. No fue Moisés quien les hizo descender pan del cielo. El verdadero pan del cielo soy yo. El verdadero maná soy yo. El verdadero maná soy yo. Y eso es lo que el Señor dice. Solo para ir finalizando, hermano, ¿quiere leer por favor conmigo el versículo 35? Y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Amén. Este es un versículo muy duro, hermanos, porque al que el Padre no me dio, dijo Jesús, no es mío. Pero a todo el que el Padre dispuso para que le siguiera es del Señor. Realmente, hermanos, es algo que va con la soberanía de Dios aquí en cuanto a esto, ¿verdad? El hecho que Dios nos haya permitido a nosotros el que le busquemos, el que le sigamos. Gracias a Dios cuando Dios en nosotros pone esa necesidad de buscarle a Él y de que podamos anhelar su presencia. Hermanos, solo vaya conmigo por favor los últimos versículos que quiero que usted lea, por favor. El versículo número 51, por favor, hermanos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. Ahí empieza el versículo, ¿verdad? La cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y el que come mi carne y bebe mi sangre
tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum, versículo 60. Y al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron ellos, hermano? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo que Jesús en sí mismo, que sus discípulos, oígame bien, sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, y las palabras que yo os digo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y versículo 66 como dice, y desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué pasó con ellos? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso iros también vosotros? Y ahí usted recuerda esa palabra de Simón Pedro, ¿verdad? ¿A quién iremos? Hermanos, esos versículos son la parte que Jesús viene tratando todo ese discurso. Y mire, quizás no lo vamos a ver todo esta mañana, pero ¿sabe qué? Jesús está diciéndole a sus discípulos que tienen que comer su carne. Hermano, ¿cómo entiende usted eso? Vamos a ver eso. ¿Cómo entiende usted que Jesús diga que tienen que comer su carne y que Jesús dice tienen que beber mi sangre? ¿Qué significa eso, hermano? Piense por un momento. Comer la sangre de Jesús, ¿cómo? Comer la carne de Jesús y beber su sangre. ¿Cómo cree que le resultó eso a los discípulos cuando oyeron eso? ¿Qué dijeron ellos? Dijeron ellos, este está loco, ¿verdad? ¿Sabe por qué, hermanos? Óigame bien. Fíjese que para los discípulos de Jesús en ese tiempo, fíjese que cuando se sacrificaba a los dioses paganos, bueno, también así fue también en el judaísmo. Venía, por ejemplo, ¿verdad? En el judaísmo y se sacrificaba un animalito, y el animal lo presentaban en fuego y se consumía ese fuego. ¿Cuánto han leído eso ahí en el libro de Levítico? Se consumía ese animalito, pero una parte de él la sacaban y la destinaban para los sacerdotes. Los sacerdotes comían del altar, de ahí viene esa frase, que comían del altar, porque de esa carne comían los sacerdotes y comían todo ese grupo de sacerdotes comían del sacrificio. Pero también habían naciones paganas que también hacían ese tipo de sacrificio. Pero cuando ellos hacían ese sacrificio, tomaban parte de esa carne y la repartían también entre los sacerdotes, que en este caso eran sacerdotes paganos. Y los sacerdotes llegaban y compartían con su familia, con sus amigos. Pero como este sacrificio había ofrecido a un Dios, la creencia era de que cuando alguien comía de esa parte de ese cuerpo, de esa carne, y que usted comía literalmente la carne, era como que Dios, ese Dios al que le habían ofrecido los sacrificios, estaba literalmente introduciéndose en usted. Que usted literalmente recibía la autoridad de ese Dios y usted se volvía uno con ese Dios. Entonces eso era lo que se practicaba en ese entonces.
Y cuando Jesús le dice a los discípulos, a sus creyentes, el que no come este pan, que no come mi cuerpo y mi sangre, ¿qué están entendiendo ellos? Muchos están entendiendo de que, bueno, usted sabe, dentro del grupo de Jesús, como en cualquier iglesia, uno interpreta las cosas de diferente manera. Uno están interpretando de que sí hay que agarrar el brazo a Jesús y morderlo, ¿verdad? Uno están interpretando literalmente que hay que beber la sangre de Jesús. De ahí viene, por ejemplo, hermanos, lo que en la religión tradicional se conoce como la transustanciación, algo así, donde ellos literalmente dicen que cuando usted toma la hostia, usted literalmente está comiendo. Por eso es algo tan bien sagrado para ellos. Usted está comiendo literalmente el cuerpo de Jesús. Y cuando usted ve el vino, que ni lo bebe, ¿verdad?, sino que solo el sacerdote lo bebe, está bebiendo literalmente. Pero esa parte de la hostia, ellos dicen, vamos a comer el cuerpo de Jesús. Y cuando lo mastica y lo muerde, ellos dicen que literalmente, discúlpenme la expresión, no sé si, como que están endiosándose, como que el Dios Jesús está viniendo a sus vidas. Entonces, cuando Jesús enseñó esto, muchos de los discípulos estaban creyendo esto. Muchos de los discípulos están diciendo, entonces vamos a ser dioses también. Entonces ellos están interpretando esto. Por eso ese pasaje resulta un poquito difícil de entender. Pero Jesús, los discípulos, muchos entendían con claridad. Pero ¿qué es lo que está diciendo Jesús? El que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, entonces no es mío. Cuando los discípulos oyeron eso, dijeron, esto que está diciendo este Jesús sí hácenos. Usted sabe que algunas veces dijeron que Jesús ya se había vuelto loco. ¿Se recuerdan? Sus hermanos dijeron que Jesús estaba loco. No, ¿ha leído eso, hermanos? En el capítulo 7, si no me equivoco, ahí mismo de Juan, dijeron, este Jesús ya se volvió loco. Porque las demandas de Jesús eran, óigame, extremas. Las demandas que Jesús tuvo para sus discípulos y para sus seguidores siempre son extremas. El que no come mi carne y el que no bebe mi sangre no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Eso es lo que Jesús está diciendo entonces, hermanos. No es de que Jesús a través de la Santa Cena o cuando comes el pan o bebes el vino, Jesús literalmente, no, si Jesús ya vino a nosotros cuando le recibimos, hermano. Él por su Espíritu está viviendo en nuestra vida, amén. Pero lo que Jesús está diciendo es lo mismo que allá con el pan de vida. Es que Jesús quiere que usted y yo seamos uno con Él, que realmente podamos tener los pensamientos de Jesús en nosotros, que seamos uno con Él, hermano, que los deseos de Jesús sean nuestros deseos, que la visión de Jesús sea nuestra visión, que los anhelos de Jesús sean nuestros anhelos, que la pasión de Cristo sea nuestra pasión, que sus buenos deseos sean nuestros buenos deseos también en nuestras vidas. Eso significa. Entonces, cuando la gente oyó eso, ¿qué dice Juan 6:66? Desde entonces, dice, cuando oyeron esto, muchos dijeron, qué dura es esta palabra. Hay gente que cuando dice dura es la palabra es cuando dicen que lo están garroteando, ¿verdad? Y dice, esta palabra está dura. No, no se refiere a eso. Cuando dijeron dura esta palabra, era de que era difícil de asimilar la demanda de Jesús. ¿Cómo es que Jesús y yo, voy a pedir a mi esposa que venga aquí un momentito, ¿verdad? Imagínense cómo es que Jesús y yo vamos a ser uno, como mi esposa y yo somos uno, amén. Dice la Biblia que cuando nos casamos nos hicimos uno, amén, ¿verdad? Y eso tiene que ver, hermanos, tiene que ver literalmente cuando uno se casa, dice ya no serán dos, serán una sola carne, y tiene que ver con la misma relación sexual que se da dentro del matrimonio. Por eso, óigame bien, cuando un hombre se une a una mujer que no es su esposa, queda ligado a esa persona. ¿Me está entendiendo, hermanos? ¿Sí? Y cuando yo me uní con mi esposa, nos hicimos uno, ¿verdad? Ahora, en el caso de mi esposa, en la medida que vamos avanzando en el tiempo, en la edad, sí, ¿verdad? Nos vamos haciendo cada vez uno, el uno al otro, ¿verdad? Entonces, hay cosas que a ella no le gustan y a mí tampoco ya no me gustan, ¿verdad?
o cosas que a mí me gustan y ahora a ella le gustan. Entonces, porque hemos venido a ser una sola carne, hermanos. Amén, gracias. Solo pongo como una ilustración, pero sabe, eso es lo que Jesús quiere de nosotros, hermano, que los deseos suyos sean sus deseos. Óigame bien, hermanos, lo que el Señor dice entonces es que vengamos y seamos uno con Él. Una pregunta yo le hago: ¿cuántos creen de que son uno con Jesús, hermano? ¿Cómo me demuestra usted que es uno con Jesús usted? ¿Se sacrifica como Jesús? ¿Está dispuesto a dar su vida como Jesús? ¿Aló? ¿Está dispuesto a dar su vida como Jesús? Si algunas veces ni a la iglesia queremos venir. Amén. ¿Verdad que sí, hermano? Ni siquiera está dispuesto uno a orar, porque no es uno con Jesús. Cuando uno es uno con Jesús, está unido con Él, hermano. Anhela su presencia, anhela buscarle a Él, anhela tener comunión con Él. Eso es lo que el Señor dice. Y en el capítulo 6:66 dice que cuando muchos oyeron eso, dijeron: dura es esta palabra. En los versículos anteriores, ¿quién la puede asimilar esta palabra? Y en el versículo 66, como dice, que muchos, mire, hermano, en este capítulo en adelante, óigame bien, voy a finalizar con eso. Jesús, su popularidad fue así, mire, hermano, en ascenso. Allí en el Evangelio de Marcos vemos de que Jesús sana a algunos en la casa de Pedro, pero llega un momento en que Jesús, cuando está en la casa, las multitudes se aglomeran, porque su fama había crecido exageradamente. Los seguidores se habían convertido en una gran cantidad, hermano, de personas. Era muchísimo. Dice John Maxwell que Jesús algunas veces hasta huía de las multitudes para estar solo, porque la gente lo aglomeraba. Lo aglomeraba, ¿verdad? Sería. Las personas venían contra él. Mire, de tal manera, hermanos, óigame bien, literalmente, según lo que estamos estudiando en Marcos, si Jesús no andaba con cuidado, la gente literalmente lo mataban, hermano, porque era una multitud que se venía contra él, hermanos, y por eso sus discípulos estaban ahí. Entonces, pero llegó un momento en la vida de Jesús, Juan 6:66, que el ministerio de Jesús vino así, mire, en descenso. Muchos de aquellos discípulos que habían creído en él se volvieron atrás, no volvieron a seguirlo, no andaban con él ya más, renunciaron a ese llamado que Jesús les había hecho. Desde entonces muchas personas habían olvidado a Jesús. Posiblemente eran personas de que, como ya dije anteriormente, tenían diferentes motivos. Cuando uno no tiene un motivo profundo para seguir al Señor, cualquier cosa te va a desanimar, cualquier cosa te va a apartar de la iglesia, cualquier cosa te va a apartar de la congregación, cualquier cosa te va a apartar del camino del Señor. Pero cuando usted tiene raíces profundas de lo que realmente es el cristianismo y de lo que Jesús representa para usted, nada ni nadie te va a mover de eso, hermano. Siempre vas a permanecer allí. Pero cuando usted no tiene esa relación ni esa revelación de Dios en su vida, usted va a ser como nube sin agua, llevada por cualquier viento de doctrina. Conclusión en esta mañana, hermanos: tenemos que ser uno con Él. Jesús nos demanda que seamos uno con Él. Y cuando no estamos dispuestos a ser uno con Él, viene lo que sucedió aquí. Se llama depuración. Los seguidores de Jesús fueron depurados, y toda aquella multitud que le seguía un día renunció a ese llamamiento y se volvieron atrás. Ya nunca más se acercaron al Señor. Realmente es algo en lo que uno tiene que pensar y meditar, hermanos. ¿Qué tan unido uno está con Cristo? Yo quiero que cierre sus ojos y usted se pregunte en esta mañana: ¿qué tan unido usted está con Cristo, hermano? Broken heart, you picked me up
up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hand.